Queridos jóvenes, que tengan muy buen día. En esta oportunidad, en nuestra tercera semana, vamos a pensar en nuestro siguiente proyecto, que básicamente es implementar como parte de economía doméstica, maceteros con materiales reciclables en nuestro hogar. Para esto vamos a tener que hay un fundamento, que es la permacultura, que habla mucho sobre el aprovechamiento de los espacios de la tierra, la ética, el uso de la tecnología y también aplicaciones para reducción de gastos, y también pues esto puede incrementar un poco la economía familiar, ¿no? Al respecto, la permacultura, vamos a ver qué es, cuáles son sus 12 principios, qué es lo que nos conocemos como las capas de la permacultura y los principales beneficios. Bueno, vamos a entender que la permacultura básicamente es el aprovechamiento de los espacios, pero estos espacios deben estar acorde a los diseños de la naturaleza, y no solamente eso, sino que también deberíamos tratar de aprovechar esto con las especies nativas que tenemos a nuestro alrededor, que ya durante miles de años se han ido adaptando a nuestros climas, y también darles un aprovechamiento para el hogar, quizás nutricional o bueno, en todo caso también puede ser estético. En cuanto al aprovechamiento de estos espacios, hay que entender que inclusive en épocas distintas, por ejemplo la época incaica, sin ir muy lejos en nuestra propia tierra, vamos a encontrar pues que existen diversas formas en que nuestras culturas se han ido pues manifestando, ¿no? En las construcciones, por ejemplo, de los andenes, o si nos fuéramos a Moray y viéramos, por ejemplo, cuál es el laboratorio natural de adaptación de plantas hacia el clima, donde se hicieron adaptaciones tanto del maíz, el pisac, o el mismo Moray, que se hicieron adaptaciones a frijoles y payares. Entendamos pues que nuestra cultura no está desarraigada de interactuar con la naturaleza. Entonces, muchos de los diseños que se hicieron por humanos y se siguen haciendo hasta la fecha tienen una connotación de aprovechamiento y de sostenibilidad, bueno, perdón, y de sostenibilidad. Este último concepto refiere a que los recursos no se agoten, sino que continuamente se puedan renovar, y por eso deberíamos nosotros dosificar tanto su uso o en su defecto propiciar que animales y plantas continúen pues, con sus procesos de reproducción normales para nosotros seguir obteniendo y usufructuando de esos recursos en forma responsable. Al respecto de eso, no solamente podemos aprovechar los espacios con los maceteros que podemos hacer con botellas plásticas, también podemos elaborarlos a partir de barro, utilización de madera, trozos de madera, etcétera. O sea, cualquier material que esté en casa va a ser muy útil y se puede utilizar para convertirlo en una macetera o en una fuente de bienestar para nuestra casa. Yo les cuento que he comprado una semilla con alrededor de unas 80, perdón, una bolsita de semillas con alrededor de 80 semillas así de perejil. También compré toronjil de igual manera, con un sol básicamente tienes como 100 plantas. Pero claro, obviamente que las tenemos en semillas, hay que darles el espacio, la tierra y esos medios para que se puedan seguir desarrollando y quizás aprovecharlos en forma sostenible en nuestros hogares. Yo entiendo, yo sé que en muchos hogares no hay esos espacios. Inclusive, si pensábamos en las nuevas generaciones que vienen, ellos quizás nunca van a llegar a pisar el suelo fértil. Actualmente, inclusive, muchos de los niños nunca han tenido la oportunidad de caminar descalzos por los campos. Quizás oportunidad que han tenido ustedes, pero las nuevas generaciones no. Simplemente están conociendo lo que es el concreto y la variedad de colores en los pisos, pero no están reaprendiendo a reconocer esta naturaleza. Otro tema es cuán frecuente entramos en contacto con la naturaleza. Entonces, ¿cuántas veces vamos al campo o cuánto tiempo pasamos en la ciudad? Hay muchas investigaciones muy importantes que mencionan que existe una relación entre el contacto con la naturaleza o la frecuencia que éste tiene con la correcta segregación de hormonas en nuestro cuerpo. Obviamente, pues que esto es muy valioso y necesitamos crear esos espacios. Si en todo caso no podemos salir, se hace por tiempo, dinero, economía y en este caso también inclusive por el tema del coronavirus, podríamos crear esos espacios verdes dentro de nuestros propios hogares. Entonces, aquí vamos a tener a los 12 principios. Ojo, que todos los principios nacen de la ética y de los principios de su diseño. O sea, aprovechar, diseñar, crear, pero tratando de utilizar correctamente los recursos. El primero de los puntos es buscar la salud y el bienestar y espiritual. Ojo, que cuando nosotros cultivamos, interactuamos con
nuestro planeta donde nosotros vivimos. Obviamente que no me voy a poner a explicar cómo va a crecer tu espíritu o no, pero sí considero que es necesario vincularnos porque esto está parte es nuestra parte más básica, más pristina, porque nosotros somos seres vivos que hemos crecido y desarrollado durante millones de años. Ahora nos hemos creado nuevas condiciones, pero no quiere decir que no necesitemos de la naturaleza. Luego vamos a necesitar también pues tener un enfoque de ahorro por el punto de vista de las finanzas, ¿no? De cultivar, por ejemplo, nuestra propia comida o en todo defecto, sino ahorrar inclusive en los diseños que vamos a hacer, utilizar materiales reciclados para ahorrar y estar evitando comprar, por ejemplo, maceteros, etc. En el caso de la tenencia de la tierra y la administración de la tierra, son dos temas muy enlazados, pero usualmente se van amarrados mucho a la política o a la perspectiva que nosotros tengamos como sociedad. Recordemos que nuestra casa tiene que tener esos espacios, pero también nuestro barrio, también nuestra ciudad. Y cuando nosotros nos toque tener participación política al respecto, decisiones al respecto de estas, siempre hay que buscar pues a la naturaleza. Cada vez más existen muchos más espacios con concreto, pero menos espacios abiertos para interactuar con la naturaleza. Existe otro punto que es la educación y la cultura. Estoy dejando el punto de la construcción al final. La educación y la cultura. En este punto estamos abordando de que nosotros, como una de las funciones que tenemos, es educar. Por lo tanto, debemos practicar primero en casa, luego debemos fomentar esto en nuestros familiares, amigos y también comenzar a impulsar esto en la comunidad educativa. Para esto nos vamos a servir de muchas herramientas y tecnología. Actualmente existen muchos canales en YouTube, etc., en especial en YouTube, sobre permacultura, dándote diversas ideas y aprovechamiento de materiales para fomentar espacios verdes, desde maderas, metales, inclusive reciclaje de plásticos, inclusive diseños de capas o zonas de hidroponía, entre otros tipos y muchísimas más ideas. Entonces todo esto se va a traducir en el hacer, en construir, o sea, en que ustedes, la meta de esta clase es que tengan estos fundamentos y lleguen a construir un espacio, un espacio de áreas verdes en su casa, pero desde cero, donde ustedes demuestren que están administrando correctamente los recursos que tienen, están haciendo reciclaje y están fomentando el cultivo de plantas que ustedes realmente van a poder utilizar en sus hogares. Basados en estos 12 principios de la permacultura, comenzamos a entender cuáles son las capas de la permacultura. O sea, cada uno de estos principios, aunque parecen aislados o por separado, en realidad están muy enlazados entre sí, haciendo que todo esto se manifieste pues en el hacer. Cuando nosotros incorporamos las actividades y las hacemos sustentables, las hacemos sostenibles, hacemos que sean continuas a través del tiempo. O sea, que no solamente quede como una costumbre para una clase, sino que quede como una costumbre para nuestras propias vidas, en nuestro propio hogar, que sea una costumbre inclusive educativa. En cuanto a los beneficios de la permacultura, bueno, pues son muchísimos, ¿no? Primero que nosotros nos vamos a poder interrelacionar con la naturaleza, que es a donde nosotros correspondemos. Vamos a poder crear un espacio que realmente sea útil en nuestro hogar. Y no solamente eso, sino que también fomentando estas actividades ayudamos a cuidar el medio ambiente. Inclusive, me atrevería a decir que si nosotros tuviésemos más acceso a espacios, pudiéramos hacer actividades como la cosecha del agua, sembrar quizás mayor variedad de hortalizas, propiciar el cultivo de árboles. Y a propósito, existe un proyecto nacional que es muy interesante, que se está aplicando en la India, que es el cultivo de árboles de azotea. O sea, son árboles que se están cultivando, inclusive solamente en unos potes grandes, o si no en baldes grandes, que no tienen gran profundidad, pero que inclusive pueden dar frutos. Y es una enorme alternativa quizás a la falta de espacios. Esto, obviamente, a la larga también colabora pues, en la disminución de la emisión de gases tóxicos, tales como de repente el dióxido de carbono, el metano, el metano, etc. Inclusive, el uso o propiciar estas actividades también pues tiene que calar mucho en la conciencia de las personas en dejar de utilizar muchas cosas que puedan dañar al medio ambiente, como son los aerosoles, el exceso de uso de repente de aceites o liberarlos directamente hacia el agua, hacia el water o si no de repente hacia el lavadero,
sino crear algunas ideas para su reciclaje, su reutilización y en especial el uso de los plásticos, que es uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial, que termina dañando básicamente el suelo, el agua, inclusive se sabe ahora que tenemos hasta microplásticos en el polvo que nosotros estamos respirando. Y bueno, pues inclusive yendo hacia ese lado de los plásticos, obviamente que la fuente principal, que es el uso de combustibles fósiles, también ha tenido un gran impacto, pues no solamente en la naturaleza en general, sino también un enorme impacto pues en la vida del ser humano, haciendo que nos adaptemos y necesitamos indispensablemente del uso de fósiles, sea en su forma de plásticos o sea en su forma de combustible, para trasladarnos o inclusive para nosotros ir hacia nuestro trabajo, inclusive para poder hacer cosas tan básicas como para ir a pasear necesitamos también el uso de combustibles fósiles. Entonces, un poco coadyuvar toda esta estructura en la que nosotros estamos acostumbrados puede ayudar muchísimo pues a lidiar con estos grandes problemas de nuestra sociedad actual, ¿no? Bueno, creo que ya queda bastante claro un poco sobre la idea que vamos a hacer en esta clase. La meta es que ustedes puedan grabar un video corto de no más de 2 minutos, donde ustedes muestren actividades relacionadas a permacultura. En el grupo de TeamStar también les estoy dejando un link adicional justo en la descripción de este video donde ustedes pueden ver algunos ejemplos de permacultura. Recordemos que permacultura va por muchos espacios, inclusive tratan desde nuestra alimentación, sobre diseño y cualquier cosa que ustedes deseen implementar en sus hogares. Entonces, cualquiera de estas ramas es. Sin embargo, los ejemplos que les estoy dando son apenas 3 o 4 ejemplos puntuales. Si desean, pueden replicar ellos o pueden innovar por otros también que tengan la misma justificación. Bueno, esto sería hasta todo con mi persona. Si tuviesen alguna duda o consulta, por favor no olviden que nos podemos seguir comunicando por este mismo medio.